Muy buenos días, familia y amigos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos contentos de estar aquí. Vamos a iniciar una nueva serie basada en la vida de Abraham, el padre de la fe. Y durante nuestro tiempo aquí quiero invitarles a que por favor abran su Biblia en Génesis capítulo 12 mientras aprendemos juntos lo que es ir por la vida en un viaje no planeado. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están ustedes listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, todo en algunas ocasiones parece ir en contra. Pocas son las veces en las que pareciera que tenemos la vida controlada, hasta que de repente todo cambia y todo parece comenzar a ir en la dirección opuesta a lo que nosotros pensábamos que iba a ser. La pregunta para ti y para mí es: ¿qué hacemos cuando el llamado de Dios interrumpe nuestra vida? Porque ciertamente en algunas ocasiones son cosas negativas las que vienen a interrumpirnos. Es una enfermedad, es alguna pérdida, es algo que no necesariamente vemos como positivo. Pero ¿qué es lo que tú y yo hacemos cuando es el llamado de Dios? Cuando Dios en su gracia, cuando Dios en su misericordia, cuando Dios en su soberanía decide hacerte un llamado. What do you do when God's call interrupts your life? Una persona de la que me gustaría platicarte que experimentó algo como esto se llama Florence Nightingale. Esta mujer, cuando era una joven, una adolescente, tuvo el gran deseo de convertirse en una enfermera. Pero en el tiempo en el que ella vivía, en el siglo XIX, esta era una vocación no digna de una mujer de su categoría, no digna de una mujer de familia. Entonces ella cedió a las presiones familiares y sociales y no persiguió esa vocación, ese llamado que ella sentía de parte de Dios para desarrollar. Sin embargo, se convirtió en una mujer excelente en el trabajo de las matemáticas, en el estudio de la filosofía y una excelente trabajadora en el área de la estadística. Esta es una fotografía de esta mujer antes de convertirse en una enfermera. Ahora el asunto es que este no es solamente el caso de Florence. Este es el caso de todos y cada uno de nosotros, porque este es parte de la experiencia humana. Todos luchamos con la tensión entre hacer lo que nos es más fácil comparado con hacer lo que sabemos que es mejor, pero nos puede resultar más complicado. Ahora nosotros como hijos de Dios sentimos esta tensión en un nivel más distinto, en un nivel más profundo. Algunos de nosotros sentimos la tensión entre lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y lo que nosotros queremos hacer para Dios. ¿Lo escuchaste bien? Porque algunas veces estas dos ideas no se alinean. Algunas veces Dios quiere que nosotros hagamos algo, pero nosotros queremos hacer otra cosa, pero le damos un matiz de espiritual diciendo: yo hago esto para Dios. Esa es la tensión en la que tú y yo como cristianos vivimos. Y más de lo que te imaginas, como seguidores de Cristo Jesús, en muchas ocasiones terminamos haciendo cosas que a nosotros nos gustan, que a nosotros nos placen, que a nosotros nos parecen suficientemente espirituales, pero pocas veces le preguntamos a Dios qué es lo que Él quiere. Y generalmente la respuesta de Dios a nuestras vidas va a ser algo que jamás nos imaginamos. Generalmente la invitación de Dios a nuestras vidas nos va a retar en maneras en las que vamos a decir: esto no me gusta. Porque así es el llamado de Dios. Recuerdo que llamado de Dios a servir en la capacidad que yo lo estoy haciendo como pastor llegó a mi vida antes de casarme. Sin embargo, es algo que yo no quise considerar, que yo no quise siquiera darle ningún espacio para pensar en ello, porque yo lo que quería hacer era ser un ingeniero.
Y entonces enfoqué todo mi esfuerzo en hacer eso, en ir a la escuela, sacar buenos grados, estudiar ingeniería. Y cuando estaba en ese proceso, entonces me pude acercar a Yemima y proponerle matrimonio con la idea que ella se iba a casar con un adinerado en el futuro ingeniero. Y ella dijo absolutamente que sí. ¿Sabes? Nunca lo había pensado como te lo voy a decir. Pero gracias a Dios, no está bien. Yo negué el llamado de Dios por mucho tiempo. Sin embargo, el Dios que a los hijos de Él les permite que todo obre para bien, permitió que yo no dijera aún desde antes de casarme, sí quiero servirte como pastor. Porque al yo estar buscando ser ingeniero, vine a Yemima, le dije, esta es la propuesta, y ella me dijo que sí. No sé si me hubiera dicho que sí, si no hubiera sido ingeniero, y si más bien le hubiera dicho, mi amor, te casas conmigo y ahora vivimos por fe, este es el ministerio, este es el pastorado. No sé si ella me hubiera dicho que sí. Pero al final esos 10 años fueron un proceso por el cual a través del cual Dios estuvo trabajando en nuestros corazones, a través del cual Dios estuvo trabajando en nuestras vidas. Y nos fuimos dando cuenta que nuestros deseos, nuestras ideas no eran necesariamente las ideas de Dios, que nuestras vidas no estaban necesariamente alineadas con los propósitos de Dios, porque sabes que los planes de Dios no son sencillos para nosotros. Dios siempre nos reta. From God's perspective, it is good for us to be challenged. Dios nos llama a seguirlo para empezar en un viaje no planeado. No nos dice exactamente cómo van a ser las cosas, no nos dice exactamente por qué clase de circunstancias vamos nosotros a pasar. Dios simplemente nos extiende una invitación en la persona de Cristo Jesús. Nos dice solamente sígueme. Eso es todo. Sígueme. Y esta es la historia de Abraham. Esa es la historia del padre de la fe. Así comenzó el llamado de Dios en la vida de este hombre, que ya tenía una idea de cómo quería vivir, que ya tenía una idea de qué quería hacer con su vida, que ya tenía una tradición porque tenía familia anteriormente que estaban siguiendo a Dios. Sin embargo, por una razón muy triste y difícil en su vida, se detuvieron en el camino, no continuaron adelante. El padre de Abraham tenía 3 hijos, uno de los cuales murió, llamado Aram. Y cuando murió, al parecer en esa tierra se quedaron. A la misma tierra le llamaron como al hijo del papá de Abraham, Aram. Ahí se quedaron, se colapsó toda la situación. El llamado de Dios para esta familia se truncó. Algunos de nosotros así vivimos nuestras vidas cristianas, truncados. Porque hubo algo que llegó a nuestras vidas y colapsó nuestras emociones, colapsó nuestros sueños, colapsó la idea que teníamos de vivir para la gloria de Dios en grande. Y se quedaron en la tierra de Aram. Pero luego Dios le habla específicamente a Abraham y le dice: deja tu tierra, deja a tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Ve a la casa que yo te voy a mostrar. Ve al lugar a donde yo te voy a guiar. No te dejes manipular por nadie. No te dejes entretener por nadie. No te dejes distraer por nadie. Tú solamente haz lo que yo te estoy diciendo. Y al parecer Abraham decidió hacerlo, sin muchos detalles, sin recibir un mapa, sin tener un calendario, sin siquiera saber exactamente en dónde todo esto iba a parar. Abraham decidió seguir a Dios, confiar en Él. Y es que si tú y yo queremos seguir a Dios, tenemos que hacerlo aún sin conocer todos los detalles.
Tú y yo quisiéramos que Dios nos diera los detalles específicos de a qué edad voy a tener novio o novia, a qué edad me voy a casar, voy a vivir una vida de soltería o voy a vivir una vida de matrimonio, a qué edad voy a tener hijos, a qué edad voy a tener nietos, a qué edad va a ser esto, va a ser lo otro, mi negocio, mi profesión, en fin, nosotros quisiéramos tenerlo todo controlado. Pero si algunos de ustedes tienen la edad que yo tengo, o alrededor de la edad que yo tengo, 28 por ahí, te darías cuenta que las cosas no salen como uno las planeó. Las cosas son muy distintas. Abraham estuvo dispuesto a seguir a Dios sin conocer todos los detalles. And that's how we follow God. We follow him without knowing all the details. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios no le dice cómo va a hacer las cosas. Dios le da promesas a Abraham como te las ha dado a ti y a mí. Le dice, haré de ti una nación grande y te voy a bendecir. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Qué gran bendición Dios le está dando a este hombre. Válgame la redundancia. Vas a ser una nación muy grande y te voy a bendecir. Y no nada más te voy a bendecir, tú vas a ser de bendición. Pero no termina ahí. Luego dice, bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham era una persona bendecida para bendecir. Blessed to be blessed. Él era bendecido para ser de bendición. Ese fue el llamado de Dios a este hombre. Él había tenido una vida tranquila, él había tenido una vida que ya de alguna manera estaba premeditada. Podía haberse quedado en la tierra de Aram, ya tenía suficientes riquezas, ya tenía suficiente idea de cómo iba a ser su futuro. Ya era un hombre de 75 años. No era un chaval. No era un jovencito. Y Dios le dice, sal de todo lo que conoces, empieza a seguirme, te voy a bendecir y vas a ser de bendición para otros. Yo quiero que pienses por un momento cuáles han sido las bendiciones de Dios para tu vida. Yo quiero que las empieces a contar. Son muchas. Son incontables. Si algunos de ustedes hicieron el ejercicio, llegaron por lo menos a 8 de esas bendiciones. Comenzaron por su cónyuge, por sus hijos, por sus amigos, por su trabajo, por su comida, por tener un lugar seguro donde vivir, en fin, tantas y tantas cosas, las cuales el Señor nos ha dado a nosotros son bendición. Ahora quiero que pienses, ¿cuántas de esas bendiciones las usas para bendecir a otros? ¿Eres una fuente de bendición a la vida de otras personas? ¿O se ha truncado eso en tu vida, en tu relación con Dios? ¿Sabes que esa es parte de la dinámica? Esa es parte de la idea que Dios tiene para ti y para mí como seguidores de Cristo Jesús. Y es que de alguna manera Abraham se convierte como un prototipo de lo que experimentamos los seguidores de Dios, de lo que experimentamos los seguidores de Jesús. La misma idea aplica a nosotros. Nosotros somos parte de esta bendición a la vida de Abraham y nosotros ahora podemos extender esta bendición a otros. Jesús es descendiente directo de Abraham. Esta profecía se ha cumplido. En Cristo Jesús han sido bendecidas todas las naciones de la tierra. No solamente la nación judía, sino gentiles de todas partes del mundo han experimentado bendición. Y cuando tú y yo compartimos las buenas nuevas de salvación, estamos siendo parte de esto. No solamente tenemos un legado,
Si no estamos participando en ese legado, porque así como Abraham es el padre de la fe, ustedes y yo seguimos a Dios por fe en Cristo Jesús. Somos personas de fe. Ahora el asunto es que por más personas de fe que seamos, seguimos a Dios con una obediencia imperfecta. We follow God with imperfect obedience. Y yo sé que los más legalistas aquí estamos empezando a reaccionar porque toda la vida hemos pretendido que somos perfectos y que todo está bien en nuestras vidas. Pero la verdad es que no es cierto. La historia de Abraham comienza en el capítulo 12 que estamos estudiando. Y estamos a punto de darnos cuenta que él no era un hombre perfecto, era un hombre obediente. Dios le dijo, sal del lugar en donde estás. Él salió del lugar de donde estás, pero no siguió las ordenanzas de Dios tal cual. Porque así como nosotros, él también estaba corrompido por el pecado. Él también estaba corrompido por sus temores. Él también estaba corrompido por su familia de origen. Él también sentía las presiones familiares. Él también sentía las presiones de la tradición y del legado. Por eso, dice el versículo 5 de Génesis 12, al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Recuerda, Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela, y él obedeció, pero obedeció parcialmente. Se llevó a su esposa Sarai, pero también se llevó a su sobrino Lot, cuando que Dios específicamente le había dicho, deja a la familia de origen que tienes, déjalos atrás. Pero él pensó que era buena onda llevarse a Lot. ¿Por qué? Porque Lot era huérfano de padre. Lot era el hijo del hermano de Abraham que había muerto, ¿recuerdas? Lot era hijo de Aram y ahora Aram estaba muerto. Y entonces cuando muere el abuelo, cuando muere el papá de Abraham, Terach, Abraham siente que está haciendo lo honorable. Abraham siente que está haciendo lo indicado. Abraham siente que está haciendo lo que Dios vería como algo muy justo, y se trae consigo a Lot. ¿Cuántos de nosotros estamos cargando con encargos que Dios nunca nos dio? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo actividad que Dios nunca nos pidió que hiciéramos? ¿Cuántos de nosotros estamos llevando cargas que el Señor jamás dijo, lleva esta pesada carga en mi honor? Muchos. Abraham se llevó a Lot. Y tú puedes decir, how cute, how nice Abraham was. Pero no faltó mucho para que luego tú y yo, conforme vayamos viendo el desarrollo de la historia, nos dimos cuenta del tremendo problemón que trajo Lot a la vida de Abraham. Tremendo problemón en el cual Lot se metió y ahora Abraham tiene que interceder. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que le podemos hacer un favor a Dios. And God is not asking us for favors. Dios no nos está pidiendo favores. Dios nos está pidiendo completa rendición a Él, a su voluntad, a su palabra, a su señorío. Algunas veces nosotros hacemos nuestra vida cristiana un vía crucis, vaya. Todo el tiempo ocupados, todo tiempo con cargas, todo el tiempo en la viña, en la obra del Señor, y nunca disfrutando las bendiciones de Dios, nunca siendo de bendición para otros. ¿Por qué? Si el padre de la fe caminaba con Dios, tú y yo debemos de hacer lo mismo. Y entre más cerquitas caminemos de Él, mejor lo vamos a pasar. ¿Por qué razón? Porque cuando hay obediencia parcial, eventualmente se nos hace más fácil ir al siguiente nivel. Ahora Dios no descalificó por completo a Abraham cuando esto pasó.
pesar de que él no obedeció como Dios le había dicho específicamente, el versículo 7 dice que Dios se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. Y esta es una hermosa palabra. Esto es algo muy especial, porque a pesar de nuestra imperfección, a pesar de la imperfección de Abraham, Dios se le aparece a Abraham. Anteriormente Abraham había escuchado la voz de Dios. Ahora él está viendo a Dios, muy posiblemente al Dios preencarnado, a la segunda persona de la deidad. Abraham tiene un encuentro con él a pesar de su imperfección, y eso nos debe de motivar a ti y a mí, porque Dios nunca nos ha llamado y nunca ha esperado que tú y yo vivamos vidas perfectas, pero sí que vivamos vidas rendidos y conscientes de que no necesitamos nada más que la presencia de Dios en nuestras vidas, que la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque de ahí va a brotar el fruto que va a bendecir a otros. No en esforzarme por ser un mejor abuelo, no en simplemente esforzarme por ser un mejor papá o un mejor trabajador, sino en llenarme del fruto del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios me controle para poder ser de bendición a las personas a mi alrededor. El Señor se le apareció a Abraham. Pero cuando nuestra obediencia constantemente es interrumpida o obedecemos a medias, eventualmente se nos va a hacer el hábito de así vivir nuestra vida cristiana, obedeciendo a Dios en algunas situaciones y en algunas situaciones no. En algunas ocasiones haciendo pecado conscientemente, y en algunas ocasiones pecando simplemente omitiendo la verdad que ya sabemos que Dios nos está pidiendo que debemos de practicar. Entonces se convierte en un ciclo. Se convierte en un ciclo. Llegó el tiempo en el que hubo una tremenda hambruna en la tierra en donde estaba Abraham. Entonces el pensamiento inmediato de Abraham es ir a la tierra de Egipto. Di conmigo Egipto. A esa tierra fue Abraham. A la tierra de Egipto. A la tierra en donde eventualmente vemos que el pueblo de Israel termina siendo esclavo. A esa tierra va a Abraham buscando provisión, buscando comida. Ahora la pregunta es: ¿Dios le dijo que fuera a la tierra de Egipto? No. Él fue simple y sencillamente porque fue su mejor idea. Porque él pensó: es buena idea, hay comida en Egipto, voy a ir a Egipto. Pero no quiero problemas en Egipto. Y entonces cuando comenzamos a comprometer nuestra obediencia con el Señor, lo hemos visto en nuestra propia vida tal vez una y otra vez. Eso fue lo que Abraham vio. Abraham le dijo a su hermosa mujer: ¿sabes qué? Vamos a ir a Egipto, pero cuando entremos ahí no quiero que digas que eres mi esposa. Cuando vamos ahí, quiero que digas que eres mi hermana. Porque Abraham sabía que su esposa era muy hermosa. Y sabía que iba a captar los ojos de varios funcionarios de poder en la nación de Egipto. Y resulta ser que esta mujer no fue atractiva solamente para altos funcionarios en Egipto, sino para Faraón mismo. Y Faraón tomó a Sarai como su esposa. Y mira lo que le pasó a Abraham. Fíjate nada más. ¿Qué piensas que va a pasar? Fíjate nada más, te vas a sorprender. Gracias a Sarai trataron muy bien a Abraham. Ahí tienes. Todo bien. Un like facebookero. Todo bien. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas, y también camellos. ¿Qué más quieres, Abraham? He figured it out in his head. En su cabeza él pensó que se había sacado la lotería. Pero en realidad las cosas están por empezar a complicarse cada vez más para él. ¿Cómo crees que se ha de haber sentido Sarai? Siendo utilizada como un simple instrumento, como una herramienta para que Abraham estuviera bien.
Ese hombre pensó que él la había hecho. Recuerda, el padre de la fe. ¿Cómo empieza su caminar en la fe? Híjole, pues a veces regándola y regándola feo. Pero al principio pareciera que le está yendo muy bien. El que no tranza, no avanza. Una mentirita piadosita me va a permitir evitarme tanto conflicto y tanto drama. Pues mejor mentimos. Y luego se nos hace un hábito y ya no podemos dejar de mentir. ¿Y cómo nos sentimos cuando nos descubren en nuestra mentira? ¿Cómo se siente eso? Y qué bueno que ustedes nunca han experimentado eso. ¿Cómo se siente? Horrendo. Horrendo. Se pierde la confianza. Pierde la confianza. Pero gracias a Dios la historia de Abraham no termina ahí. La historia de Abraham no termina con sus errores o sus horrores. Porque la historia de Abraham es tu historia, es mi historia. Tal vez hemos fallado, tal vez hemos pecado, tal vez hemos comprometido la verdad de Dios, la voluntad de Dios y hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Pero tú y yo seguimos a Dios en un proceso transformador. This is a process. Es a transformative process. No es solamente un evento el que nos define. Abraham ciertamente a estas alturas se ha llevado a Lot con él, ha mentido acerca de su esposa y ahora su esposa está viviendo en palacio con Faraón. Imagínate qué tremenda situación. La historia de Abraham, gracias a Dios, no terminó con él en completo error, en completo pecado, lejos de Dios, completamente apartado. No fue así. Y tampoco esa es su historia. Dios no te ha descalificado, Dios no te ha desechado. No lo hagas tú. Sigue caminando con Dios. Has fallado, pídele perdón a Dios, pídele misericordia y comienza a caminar de nuevo siguiéndolo a Él. Porque este es un proceso transformador. Ahora, cuando Abraham hizo esto y dijo que su esposa era su hermana y Faraón le gustó Sarai, la trajo para hacerla su esposa e inmediatamente todos se dieron cuenta que algo no estaba bien. Llegó una plaga sobre la casa de Faraón que empezó a hacer que todas las personas en ese hogar, en esa ciudad, en esa nación empezaran a enfermarse. Inmediatamente Faraón pensó: ¿qué es lo último que he hecho que me ha causado probablemente toda esta ruina? Esta mujer, oye, ¿es de verdad Abraham tu hermano? Fíjate que no, es mi esposo. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Va para afuera. El hombre que fue llamado por Dios para ser de bendición a todas las naciones de la tierra, la primera nación que pisa su desobediencia parcial, su obediencia parcial, su desobediencia lo lleva no a ser de bendición a la tierra de Egipto, sino a traer juicio y calamidad. Y algunas veces esa puede ser tu historia y la mía también. Cuando llegamos a la fiesta, no necesariamente la gente dice: ¡ay, ahí vienen Esteban y Yemima! Dicen: ¡ay, ahí vienen estos! Escondan las cervezas porque todo les ofende. Ya pongan cuidado cómo hablan porque ellos son muy santos y luego sus oíditos empiezan a sangrar. Somos de bendición, que aunque se estén tomando una chela, nosotros sabemos amarlos y sabemos respetarlos. Y sabemos que en medio de toda esa situación Dios va a proveer oportunidades para testificar con ellos que Cristo es Rey sobre nuestras vidas y puede ser Rey sobre la vida de ellos también.
Abraham lo expulsaron. Qué mala onda piensa en eso. Pero Dios le da una promesa a Abraham, le dice: te voy a hacer una nación incontable. Y a su esposa, mira lo que le está haciendo. Es bien interesante ver cómo a veces hay padres que aman a sus hijos pero no aman a sus esposas, abuelos que aman a sus nietos pero no aman a sus hijos. Increíble. Abraham, Dios le ha dado una promesa y al parecer Abraham se la creyó. Pero ¿con quién crees que vas a tener, Abraham, hijos? Es con Sarai. Y luego vamos a ver que a Abraham se le ocurre otra idea. Es más, a Sarai fue a la que se le ocurre otra idea. Pero eso es para después. En el mientras tanto, Abraham compromete su matrimonio. ¿Tú crees que su mujer pensó que este verdaderamente era el padre de la fe? No era padre de nada. La entregó a ella como un objeto para él terminar con todo muy bien. ¿No es acaso como muchas veces vivimos nosotros? Muy enamorados y florecitas y serenata y toda la historia, y luego llega un hijo y llegan dos y llegan tres y volteamos y decimos: ay, como que este no era el plan, y ahí nos lanzamos a la aventura por otro lado. ¿No es eso lo que hacemos? O cuando van llegando las damas a cierta edad. Jemima me preparó muy bien, me dijo: Esteban, estoy a punto de llegar a esta edad, va a llegar con esa edad, la perimenopausia, prepárate. Prepárate. Porque si ahorita en algunas ocasiones no te aguanto, según lo que dicen los expertos, cuando llegue esa situación no te voy a aguantar nada. ¿Y saben qué me preparé? Y todavía vamos por el valle de la sombra. Pero nada va a comprometer nuestro amor. Porque eso es temporal, eso va a pasar y luego llega la verdadera menopausia y es otra historia. Todo el tiempo yo pensaba: ¿sabes qué? Los matrimonios, ¿por qué razón llegan a estos 40? Ya los morros ya están crecidos y todo el tiempo pensaba yo: es que luego dicen: oh, pues ya no nos conocemos y ya no tenemos hijos, y ahora sí cada quien pues vaya a vivir su propia vida. No, hombre, me voy dando cuenta, no era ese el problema. El tobillito afuera de las cobijas, ¿lo has visto, maridos? Ese es el problema. Toda la vida, por 20 años por lo menos, te han aguantado tus olores, han aguantado tus quejas, han aguantado tu falta de tomar decisiones, han aguantado. Pero llega el momento en donde ya no aguantan nada y dicen: out, a la sala. Pero esos son rollos hormonales. Aquí aparentemente Sarai ya había pasado esos. Si fuera como en nuestros tiempos, ya tenía 65 años y todavía era hermosa. Y Faraón la toma para sí. Y Abraham, al parecer, está muy contento con ello. Y él es el padre de la fe. Pero ahí no termina la historia. Y parece que a través de toda esta serie, es más, si yo hubiera nombrado la serie, a lo mejor lo hubiera nombrado: ahí no termina la historia. Porque la fe que impulsó a Abraham a salir de su casa, no enteramente de su parentela, pero al menos de salir de su casa, la fe que nos impulsa a ti y a mí al viaje desconocido, se va fortaleciendo con cada paso que damos. Ese es el plan, esa es la idea. Que tu fe ahorita a lo mejor no es lo mejor de lo mejor, pero sabes que vas un pasito a la vez avanzando. Y yo no sé cuántos años tengas tú para vivir.
A lo mejor son 10, a lo mejor son 15, a lo mejor 20, 30, 40. Imagínate, cada día más cerca del Señor, cada día más a la imagen del Señor. Híjole, en 30 años vas a ser su santidad. Pero no nos pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no buscamos crecer, no anhelamos crecer, no hacemos todo lo posible por crecer. No con nuestras acciones, sino en la presencia de Dios, cerca de Dios. Esa fue la historia de Abraham y puede ser la historia de nosotros. Y también fue la historia de Florence Nightingale. Esta mujer le tomaron 16 años, le tomó 16 años para por fin enfrentarse a toda la sociedad, a sus padres adinerados y decirles: voy a ser enfermera. ¿Y sabes cuándo lo hizo? Exactamente antes de que llegara una de las guerras más violentas en la historia de la humanidad, la historia de Crimea, la historia en la cual estaban peleando los británicos, los franceses, los italianos y los turcos contra los ejércitos rusos, y miles y miles de soldados estaban terminando heridos. ¿Y sabes a dónde se iban a morir? A los hospitales. Se iban a morir a los hospitales. No morían de sus heridas, morían porque había tanta falta de higiene y había tanta desorganización, que eran los hospitales en donde ellos contraían enfermedades y morían. Hasta que llegó ella y con todo su estudio, con toda su experiencia, con toda su estadística, empezó a investigar y llegó a conclusiones. Tenemos que limpiar todo, tenemos que organizar todo, salvando vidas de miles de personas. Esta mujer, en la cual nadie creía, se convirtió en la primera enfermera mujer en la historia. Pero ella no decidió ser la primera solamente. Ella decidió multiplicarse, y aquí tenemos una foto de ella en el centro de este grupo de personas, todas ellas parte del nuevo ejército de enfermeras, el nuevo ejército de discípulas, vaya, discípulos de ella, que empiezan a cambiar el mundo de una manera tan especial, que esta mujer, Florence Nightingale, se convirtió en la inspiración para que empezara la Cruz Roja que tú y yo conocemos, está alrededor del mundo. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la mía? Dios quiere dirigir nuestros pasos, pero Él también quiere cambiar nuestros corazones. Y tú y yo debemos de estar disponibles para que el Señor cambie nuestros corazones. En realidad, si piensas un poquito, va a haber muchas cosas en nuestras vidas que no van a volver jamás a ser iguales. Y yo acabo de experimentar esto. Tengo una edad, 28 años, como acabo de decir, en donde empiezo a ver los días de ayer y digo: ay, qué suave me sentía, qué suave brincaba, qué suave corría, qué suave veía. Ahora me encontré la Biblia más grandota que pude ver, porque la semana pasada honestamente no me alcanzaba la vista para leer. Y el asunto es que la mayor parte de nuestra vida, muchas áreas de nuestras vidas van a empezar a decrecer. Nuestra vista no se va a hacer mejor. Nuestro cuerpo físico no se va a hacer mejor si ya estamos llegando a cierta edad. Pero hay una cosa que puede crecer, hay una cosa que puede incrementar, hay una cosa que se puede fortalecer. ¿Sabes qué es? Nuestra fe. Nuestra fe. Y la fe de Abraham se fue incrementando, la fe de Abraham fue creciendo. ¿Por qué? Tú y yo pudimos ver la semana pasada cómo eventualmente a la cúspide de su vida termina él por fin subiendo al monte del Señor, al monte de la provisión. Y no subió solo, subió con su hijo Isaac.
La pregunta en este día es si tú y yo estamos dispuestos a subir a ese mundo, a ese monte. Si tú y yo queremos entregar nuestra vida para un día rendirle nuestras coronas delante del Rey, para un día estar en su presencia y decir: Señor, he peleado la buena batalla de la fe, no me he rajado. Porque lo he deseado con todo mi ser. Porque lo he deseado con todo mi corazón. Y mientras pensaba en esto, hay una escritura que venía constantemente a mi mente. Salmo 24, Psalm 24. Y voy a leer para ustedes lo que dice a partir del versículo 3 hasta el versículo 6. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? Solo el de manos limpias y de corazón puro. Solo el de manos limpias y corazón puro. El que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer con nuestra vida. Hacerla una caminata. Hacerla un hiking al monte del Señor. Con manos limpias y corazones puros.